uno de los más fuertes en mi vida fue la separación de mis padres, por ejemplo. Y yo tenía 6 años cuando ellos se habían separado y fue bastante duro para mí ver eso, porque yo, por ejemplo, veía como mis amigos, mis compañeros salían de la escuela y mamá o papá los iba a buscar. Y yo, al tener por ahí papá o mamá separados, no tenía ese privilegio, y teniendo 7, 8 años uno no lo entiende. Iglesia Creciente le da la bienvenida a nuestra familia digital. Dios les bendiga, bendiciones a este 9º podcast Creciendo Juntos. Hoy tengo el privilegio de poder compartir este podcast con nuestro hermano, nuestro líder de jóvenes, nuestro hermano Leandro. Así que quiero que él pueda saludarnos. Amén, Dios me lo bendiga. Estamos acá una vez más en el siguiente podcast, ansiosos por el tema que se toca hoy. La verdad que tremendo y un privilegio para nosotros poder estar tocando este tema. Amén. El tema de hoy es, como vieron en el título de abajo, descubre el propósito en tu proceso. ¡Wow! ¡Qué procesos! Amén. Creo que todos nosotros hemos tenido procesos, cada uno de ustedes han tenido testimonios y seguramente pueden compartirnos un pedazo de testimonio. Por ahí van a poner sí, porque no tengo ex y no tengo testimonio de cómo el Señor me libró de eso. Así que hoy vamos a compartir un poco de todo. Somos jóvenes, Amén. Queremos crecer en medio de este tiempo y divertirnos también y aprovechar y Amén. no ser aburridos. Amén. Así que quiero poner un versículo para Amén. poder dar pie a lo que queremos hablar hoy. Y este versículo está en Romanos 8:28. Vamos a decir, el versículo que nos dice, bueno, ¿por qué te pasan las cosas malas? Entre comillas, ¿verdad? Vamos a leerlo porque hay promesas también en este versículo. Dice en el nombre de Jesús. Y sabemos que Dios, le leo en esta versión, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para que el bien de quienes lo aman, y los llamados según el propósito que Él tiene para ellos. El 29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para llevar a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. El 30, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acerquen a Él, y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él, y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. ¡Wow! ¡Qué importante! Antes de ser llamados, antes de darnos su gloria, hay un proceso de por medio. Y como todas las cosas que hoy vamos a compartir con nuestro líder, nuestro hermano, son cosas que nos han ayudado, son experiencias que nos han ayudado. Puede haber sido experiencias difíciles, puede haber sido experiencias muy caóticas que por ahí no hemos visto una salida. Y quiero que nuestro hermano nos pueda compartir algún proceso para ir indagando conforme a este versículo. Amén, amén. La verdad que los procesos no son fáciles de entender. Amén. Sinceramente uno puede hoy tener una idea de que el Señor nos dice que Él nos acompaña, que Él nos levanta, que Él nos va a... que todas las cosas para aquellos que lo amamos nos ayudan para bien, pero no es tan fácil de entenderlo cuando estás en medio de ese proceso. Yo siempre cuento que en mi testimonio hay diferentes procesos, pero hubo procesos en donde uno de los más fuertes en mi vida fue la separación de mis padres, por ejemplo. Y yo tenía 6 años cuando ellos se habían separado y fue bastante duro para mí ver eso, porque yo, por ejemplo, veía como mis amigos, mis compañeros salían de la escuela y mamá o papá los iba a buscar. Y yo, al tener por ahí papá o mamá separados, no tenía ese privilegio, y teniendo 7, 8 años uno no lo entiende. Wow. Uno no entiende el proceso, uno no entiende muchas cosas. Pero yo creo que gracias a Dios que me acompañó, y hubo una decisión que tuve que tomar. Una decisión de decir, o acciono como víctima de este proceso, o dejo que Dios transforme mi corazón y lo utilizo para ayudar a otras personas. Amén. Entonces uno de los retos más grandes que tuve fue entender que uno tiene que tomar decisiones por medio de lo que uno pasa. Yo decido si sigo siendo víctima de un proceso o si tomo autoridad y control y me vuelvo el protagonista principal de mi historia, o si solamente cuento las cosas y me escondo detrás de eso. No, porque yo de chico pasé esto, a mí me sucedió esto, entonces, y hago las cosas que sucedieron más trágicas de lo normal. No minimizo las cosas que le pudieron haber pasado a diferentes personas, pero como por ejemplo José, que tomó la decisión de perdonar a sus hermanos. Yo creo que cada uno, a través de nuestro proceso, que no es fácil entenderlo y tampoco lo vamos a entender,
pero porque sinceramente yo no entendí el proceso hasta que vi a mis padres cuando intentaron volver a estar juntos y no funcionó. Entonces ahí me di cuenta por qué había pasado ciertas cosas, por qué el Señor había permitido que suceda algo, porque ahí ya entran decisiones buenas, malas de los adultos, pero yo no entendía eso. Yo lo único que estaba era siendo una persona que estaba preguntándole al Señor por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y yo creo que no siempre entendemos en el momento en el que estamos pasando, sino que es cerrar los ojos, dejar en la mano del Señor y decir: Señor, muéstrame lo que tengo que aprender. Amén, ¿verdad? Yo creo que gracias a nuestro hermano y hay tantos procesos, y creo que no he estado en esos zapatos de ese proceso de una separación, una rotura de los padres, ¿no? Y qué difícil es poder entender en ese momento. Es como que el adolescente o usted en ese momento, bueno, Señor, quiero la respuesta lo más pronto posible. Amén. Yo creo que podemos hablar a un joven que esté pasando o pudo haber pasado situaciones así, y hoy nuestro hermano nos puede compartir y decir que Dios tiene el propósito correcto. Amén. Obviamente que sabemos son decisiones de cada uno, de nuestros padres, porque no podemos nosotros decidir por ellos, pero en medio de eso hay algo que Dios quiere hacer. Amén. Porque yo puedo decirle a la audiencia que nos escucha, y es que no necesitamos entender el proceso. Amén. No necesitamos entender por qué pasamos cosas o por qué podemos nosotros tener tantas interrogantes y decirle: Señor, yo quiero entender. Y le digo, y podemos poner algunos, al final vamos a poner algunos contextos de la Biblia, algunos ejemplos de la Biblia, pero podemos poner nuestra vida y sabemos que cuando ya pasó todo, cuando vemos el resultado final, cuando vemos la bendición y vemos que el carácter ha cambiado, vemos que el corazón ha sido, vemos que la fe ha crecido, vemos que no nos quedamos, tenemos dos opciones: o quedarnos de víctima, decir, bueno, solo a mí, nadie me quiere, nadie, todos me odian, o el Señor está trabajando en mí, quiere sacar la mejor versión de nosotros. Amén. ¿Sí? Yo creo que el proceso de Dios es perfecto. Amén. Podemos decir a los jóvenes, no trate de entender el propósito. No lo va a entender así nomás. Puede llegar una crisis económica a su familia, a sus padres, puede llegar situaciones de enfermedades que pueden ser caóticas, puede llegar diversas situaciones. El padre se separa, alguien fallece, son situaciones caóticas que nosotros queremos entender. Y le digo, Dios tiene el plan perfecto para darnos a entender conforme al tiempo que pasa y conforme a cómo nosotros nos acercamos en medio de ese proceso al propósito. Amén. Hay propósitos que tienen que cumplirse en nuestras vidas, y entre comillas, ¿no? Puede ser que el enemigo también quiera meter situaciones difíciles para dañar ese proceso. Y sabemos que Dios usa todo lo negativo, todo lo malo, para que se convierta en una bendición. Amén. Amén. Y vamos a seguir. Quiero que podamos nosotros compartir cómo encontrar en medio del proceso el propósito. Cómo hoy mi hermano, después de todas esas situaciones, ya 24, 23, 19 añitos, 24 años, Amén. que él ha podido experimentar esos procesos. Y hoy yo creo que usted puede mirar, y yo sé que el resultado, tenemos a su padre feliz, vemos a su mamá también feliz, en diferentes situaciones, pero está feliz. O sea, ¿cuál es el resultado que hoy usted ve, y a pesar de la situación caótica encontró el propósito? Amén. Sinceramente, durante muchos años, también estando en la adolescencia y sobre todo cuando me aparté del Señor, había situaciones en las que obviamente no entendía o no comprendía el proceso por el cual había pasado, y estaba en esa posición de víctima constantemente. Hasta que llegó un momento en mi vida en el que mis amigos, era como que una historia repetida en todos, mi Wow. grupo y mi entorno, Todo lo mismo. eran exactamente, o sea, teníamos historias similares a diferente intensidad, y yo en ese momento, como Dios nos escoge a nosotros y hay algo en nuestro corazón que arde constantemente, en ese momento yo encontraba la necesidad de decir, no me voy a unir al lamento, sino que le quiero dar una palabra a mi amigo para ayudarlo. Okay. Entonces en ese momento empecé a buscar otra vez del Señor nuevamente, por esa necesidad de poder ayudar al prójimo, de decir, te voy a ayudar, pero mi problema era justamente de que sentía que no lo podía ayudar porque yo no estaba bien. Entonces cuando yo me doy cuenta
de que yo pasé por muchas cosas que los demás pasaron y ellos no pudieron refugiarse en el que yo me refugié. Wow. Entonces dije, el proceso que pasé de chico fue necesario para que el Lean de hoy pueda ayudar a otra persona más. Amén. En ese momento no entendía y no encontraba por qué era ese propósito, pero podemos ver a través de la Biblia historias donde sucede algo duro y después hay un cambio en la vida y en la reacción de la persona. Claro. Por ejemplo, en mi vida no es lo mismo el problema que a mí me afrontó el año pasado o el anterior que venga a hacerme frente hoy en día, porque el proceso produce un crecimiento. ¿Verdad? Y ese crecimiento hace que ese mismo problema no tenga la misma magnitud. Antes, cuando una persona me decía a mí que pasó por algo similar a lo que yo pasé, era llorar, abrazarlo y llorar juntos y listo. Y hoy por hoy entiendo que no minimizo lo que pasó, pero cuento con herramientas para poder ayudarlo. Entonces yo creo que en medio de ese proceso que pasé no entendía el propósito que realmente había, pero logré encontrar ese propósito a medida que iba terminando de sanar, el perdón, el amor, porque si bien pasé cosas difíciles, nunca dejé de amar a mis padres, de quererlos, de honrarlos, por más de que no era la familia que yo quería, fue de la manera en la que Dios pudo utilizar para poder enseñarme lo que yo quiero el día de mañana en mi vida. Claro. Crecí a los 6 años con una familia que se separó. Sé qué es lo que quiero hacer para que mis hijos no vivan lo que yo viví. Wow. Entonces ahí entendí que ese proceso tenía el propósito de mostrarme a lo largo de mi vida cuál era el propósito de vida personal mío. Amén. Wow, y qué interesante que nuestro hermano nos cuenta y saber que donde él vivía en Paraguay en ese tiempo, en su adolescencia o su niñez, es que sus amigos tenían el mismo patrón, o Ajá. bueno, vamos a decir, un porcentaje grande, sabemos Sí. que hay divorcio, un porcentaje grande de estas cosas, pero sabemos que Dios siempre está ahí medio nuestro para poder ser de bendición y para que esas cosas dejen de pasar. Obviamente sabemos que es otro tema, el tema del hogar y matrimonio, pero es como que el enemigo aprovecha eso para literalmente destruir, porque si destruye un hogar, vamos a decir, destruye el propósito de un niño. Exactamente. Y obviamente eso hace que el niño, si entra con una situación frustrada, pues bueno, todos otra vez, ¿no? Porque usted tranquilamente podría quedarse en esa misma posición o aferrarse a las cosas negativas de las situaciones. Bueno, a todos les pasa lo mismo, bueno, eso es normal y Normalizar el dolor que tiene uno sin entender. y no mirar la oportunidad que Dios dice, hey, está bien, puede ser que a todos les pase igual, pero hay una oportunidad para que podamos mirar la gloria de Dios. Amén. Y yo creo que el proceso, aparte de ayudarnos a crecer, de darnos esa madurez, como jóvenes, yo miro y le digo, las situaciones caóticas de una crisis, de una rotura, de una pérdida, confrontan al ser humano. Sí. Y le digo, y nos hacen llegar a lo más bajo, vamos a decir, en todas las situaciones. Porque nos choca y dice, bueno, ¿por qué me están pasando estas cosas? Entonces nosotros decimos, bueno, la única forma es la soberanía de Dios, que quiere encontrar un propósito. Puedo decir yo, y puedo, no me lo contó, pero en esa adolescencia, por ahí usted estaba en la iglesia. En parte de la adolescencia sí, parte de la adolescencia no. Entonces Dios como que quería afirmar algo en usted, como lo quiso afirmar en mí. Yo estaba en la iglesia, en el entorno de la iglesia, pero nunca estaba involucrado en las cosas de iglesia. Siempre es como era un oyente más. Y a veces Dios dice, bueno, yo tengo un propósito y quiero usarte. Y cuando nosotros pensamos, bueno, ¿y cómo Dios me quiere usar si no primero me pasa por ese proceso o esa prueba? La única manera de Dios usarnos, o la manera de usar a los jóvenes o a cualquier persona que nos escucha, y si estás en un proceso, estás en buen camino. O sea, si hay retos constantes en tu vida, que, no sé, situaciones caóticas, le digo, estás en buen camino. Totalmente, totalmente. Y a veces hay procesos que son necesarios sí o sí porque Dios necesita forjar una mujer o un hombre con ciertas características, con empatía, con muchos valores que puede tener, y hay procesos que sin darnos cuenta los vamos buscando. ¿Por qué? Porque hay sueños, hay anhelos. Y si yo le pido al Señor, Señor, yo quiero crecer espiritualmente, quiero ir a otro nivel, entonces necesitamos proceso.
Porque sin el proceso no voy a poder crecer. Exactamente. No hay forma de crecimiento si no hay un proceso determinado. Entonces, el resultado del proceso, aquel que permanece, es un crecimiento en todas sus áreas. Hay procesos necesarios que no los pedimos, pero el Dios los quiere en nuestra vida, y hay procesos necesarios para cumplir en la petición que nosotros tenemos en nuestro corazón. Amén. Y yo creo que, hablando un poco del propósito y el proceso, sabemos que somos creación a imagen de nuestro Dios. Ahora, somos de carne y hueso, tenemos millones de errores, imperfecciones y todo lo que podamos decir, pero si nos enfocamos en eso, sabemos que obviamente nos vamos a denigrar, nos vamos a tirar todo para abajo. Ahora, lo que me llama la atención, lo que habla Gálatas, hablando con el tema del proceso, y hay una constancia entre la carne y el espíritu, es interesante que Dios quiere que nosotros nos aparezcamos a Él. Entonces, hay algo que se tiene que desarrollar, y eso son el fruto del espíritu. Y ese fruto hay muchas cosas que nosotros vemos: el amor, el gozo, la paz, la paciencia y todos los 9 frutos que podemos leer en la Biblia. Y ahora, ¿y cómo la única manera de que ese fruto salga a relucir? Es la única manera que... ¿Cómo voy a amar a alguien cuando no pasan situaciones difíciles? Exactamente. Hay otro versículo que dice: es muy fácil amar a tu hermano, pero es más difícil amar al que no conoces, incluso a tu enemigo. Los que son difíciles de amar. Lo que son difíciles de amar. Y es normal la gente que no se puede, digamos, entre comillas, ¿no? Sobrellevar, son situaciones difíciles. Pero nosotros, ¿qué está de nuestra parte? Y yo siempre le digo a la iglesia, a los jóvenes, que las personas que están a nuestro lado nos van a ayudar a ese proceso. Totalmente. Nos están ayudando en ese proceso para encontrar el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, aparte de salvarnos, es ser igual a Él. Totalmente. Y se ha escuchado mucho, he escuchado muchas personas que lo que primero le dicen es: no, porque yo lo que más anhelo es reflejar a nuestro Señor Jesús Y es el tener anhelo, ¿no? un corazón conforme al de Él. Y uno dice: perfecto, lo querés reflejar, querés tener un corazón conforme de Él, esa es la parte bonita. Pero Claro. Él, para llegar a eso, Hay- ¿qué sucedió antes? Hay un poco de dolor. Hay un dolor. No, pero esa parte yo no la quiero. Yo quiero tener un corazón conforme a su voluntad. Yo quiero amar como ama Él, dar como Él da. Pero Él amó y comía con quien lo iba a traicionar. Él fue traicionado, Él fue lastimado, Él pasó lo peor de lo peor, fue tentado, fue muchísimas cosas. No, pero esa parte como que no la queremos. Y si no hubiera ese proceso en Él, no iba a ser quien fue Jesús realmente. ¿Verdad? Entonces, si nosotros anhelamos un corazón conforme a Él o asemejarnos a Él, vamos a necesitar que los nuestros, nuestra familia, muchas veces nos pueden dar la espalda, amigos nos van a traicionar, en quien confiamos o en quien creemos nos van a negar, a quien amamos va a resultar un poco difícil la situación, pero a veces como que maquillamos esa parte y queremos ver solo el resultado. Claro. Y tratamos de, como usted decía, saltarnos esa paz, esa parte de que, no, esa parte la dejamos solamente para los líderes, dejamos para los pastores, los ministros. Yo soy un creyente, yo me acerco y yo quiero ser igual a Dios, pero ser igual a Dios, tener el corazón, necesitamos tener esos frutos, necesitamos pasar esas pequeñas desiertos, pruebas, y nos va a ser muy útil para sacar a flote lo que tenemos. Amén. Y gracias a Dios por los procesos, le digo, y le he dicho a la iglesia: enamórense de los procesos, obviamente no quedándose en ese proceso, porque otras personas pueden decir: bueno, el pastor me dijo, me enamoro del proceso y me No enamoro. sale mal el proceso. No, es enamorarnos, porque el Señor dice, cuando estás en diversas pruebas, en Santiago, ten siempre gozosos. O sea, hay algo que en nuestra mentalidad como hijos de Dios tenemos que saber, que el desierto es la oportunidad para yo saber gozarme, porque el enemigo no va a entender eso. Cómo yo lo estoy haciendo lo posible, lo imposible para que él no camine, para que él no avance, y usted va llorando a la iglesia, listo, va llorando, pero en su corazón: yo, Señor, sé que tú me vas a sacar de esta situación. Porque hay cosas que nosotros no entendemos, y es que el tiempo de Dios es perfecto, pero aquí hay un término que nosotros decimos: en el tiempo de Dios será, en el tiempo perfecto de Dios. Y a veces nosotros somos los que determinamos el tiempo. Dios no tiene tiempo. Dios vive en la eternidad, y para Él es un día, es como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea, nosotros
tratamos de decir, porque tenemos un reloj cronológico y decimos, listo, ¿será que el otro año Dios querrá hacer algo? Y a veces nosotros nos determinamos a decir cosas así porque no queremos estar en el proceso. ¿Entendemos? Totalmente así. Ahora, y ahora vamos a analizar algunos versículos o algunos personajes bíblicos para mirar, y conforme a eso seguramente alguien de la audiencia esté pasando situaciones así o ha pasado situaciones así, y podemos mirar la historia de José, justo el hermano había nombrado al inicio, y vamos a poner el final de José y el inicio de José. El inicio de José. Para que podamos hablarlo. Ahora, el final de José, el que le ayudó, fue el segundo mando en el reinado que estaba ahí, y fue de bendición para su familia. Para su familia. ¿Cuál fue el inicio? Que no creían y lo trataban de loco por el soñador que le decían que él era. O sea, Dios le hablaba en sueños y había envidia. Esa misma familia que lo vendió, que lo atacó, que lo lastimó, que fingió su muerte, fue la misma familia que él tenía que en el final alimentar y ayudar. Amén. Entonces ese inicio en un joven sobre todo, donde todo duele más porque todavía no pasaste algún proceso y es la primera vez que atravesás ese proceso, creo yo que se estima que andaba dentro de los 16, 17 años de edad. No habrá sido fácil que todos tus hermanos en quien vos más confiabas te envidien de esa manera y que te vendan Wow. como esclavo. La verdad que ese fue el inicio de José. Inicio. Nosotros hablamos constantemente y escuchamos prédicas de la integridad de él, pero el inicio de él y el dolor de Fue él, muy caótico. totalmente. Ahora, poniendo estos dos panoramas, sabemos, ahora vamos a hablar del proceso que él pasó, después de ese proceso, que el inicio, que ya fue caótico al inicio. Ya arrancó a las piñas de entrada. Si nuestro Dios nos mostrara el final, vamos a decirlo en una manera de decirlo, ¿no? Dios dice, mira, vas a ser el segundo en el mando, vas a tener tanta abundancia que vas a poder ser de bendición para muchos. Yo voy de una. Entonces nosotros, obviamente, Señor, lo que sea. Que venga nomás. Pero ¿qué pasa? Como le pasó a José, José le mostró a Dios en el inicio un sueño que ahí él tenía que saber Que interpretar. ni lo entendía todavía casi. Ahora, nuestro Dios ha puesto muchas veces sueños en nuestra vida, desde niños, por decirlo de esa manera, o adolescentes, y nosotros, por las cosas caóticas de la vida, dejamos de soñar en Dios. Sí, totalmente. Y hay algo que está como muy en el ser humano y es, si puedo evitar el dolor, lo evito. Exacto. Si puedo evitar esa frustración, si puedo evitar ese tiempo de proceso, lo evito. Y muchas veces detrás de ese proceso está la victoria. Está cerca. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que esquivar un dolor y esquivar un proceso es esquivar una bendición y una victoria en nuestra vida. Es como ir a cualquier doctor que nos tiene que aplicar una inyección. Bueno, a mí me da un poco de miedo la inyección, pero sabemos que... A todo tipo de aguja le tengo. Todo. Sabemos que cuando introduce la inyección duele, depende de la mano, pero cuando ya entra el líquido que tiene que entrar para que el cuerpo sea fortalecido, el medicamento, el medicamento. pero después sabemos que nos va a hacer bien. Pero ese es el momento pinchazo incómodo, como que quédate quieto. quiero, no lo quiero, no sé si lo quiero, y cuando llegó, me dolió, pero después vemos el resultado y esa es la bendición. Y aún sabiendo que esa medicina es necesaria y que nos va a cambiar, aún así pensamos, ¿pero voy o no voy? Pero no me siento bien. Y ya como que te duele y todavía no te tocó, y te duele y todavía no... O sea, y ya empezaste el proceso de dolor y todavía no entró la aguja. Todavía no entró la aguja. Pero qué hermoso es saber que el propósito de Dios en la vida de este joven, que después se convirtió en una persona adulta, y ya mirando que él pudo ser de bendición, porque obviamente mirando el proceso, yo creo que él, si hubiera sabido lo que le esperaba después, él dijo mejor si no lo hubieran contado al final, ¿no? Claro. Peor sería para él. No, tremendo. Él se hubiera quedado, no sé, en ese pozo y hubiera muerto. Dijo, aquí máteme, o si no hubiera quedado como esclavo. Y yo creo que muchas veces gente, como decía al inicio nuestro hermano, ha quedado con esa mentalidad de que las situaciones difíciles llegan a nuestra vida y no tenemos ese corazón dispuesto a decirle, Señor, este proceso está siendo, entre comillas, grande, o este dolor está siendo grande. Y ahora podemos nosotros
conforme a estos versículos, conforme a estos personajes, ¿qué consejo le podemos dar a ese joven o a esa persona que esté pasando situaciones difíciles? ¿Cómo sobrellevar ese proceso para no bajar los brazos? Principalmente entender que no puede. Amén. Que primero y principal decir no porque yo puedo, no, eso es una mentira, no podés. No poder. Porque si yo creo que puedo, voy a intentar con mis fuerzas. Y no vas a poder y vas a fracasar. No, la verdad que no puedo y por eso bajo los brazos. Es que está mal utilizada la palabra. No puedo y por eso me refugio en Dios y Él es quien sostiene mi brazo. Amén. Entonces la realidad es que nosotros no somos capaces ni tampoco tenemos la fuerza para poder sobrepasar un proceso. Y como entendemos que nosotros no podemos, hay que refugiarse en el que todo lo puede, en el que cambia, en el que transforma. Y es la única manera, porque el Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que os haré descansar. Amén. Entonces no te preocupes, aunque te duela, llorá cuando hay que llorar, secate esas lágrimas, levántate porque sabes que va a venir una victoria. Es un tiempo de proceso, puede ser un tiempo de 1 año, 2, 3, 4, y el proceso va a ser lo largo que entiendas que no necesitas entender la victoria que se viene. Porque a veces pasé por este proceso, entonces ya empezás a buscar qué es lo que me está enseñando el Señor y empezás, pero no lo entiendo, no lo entiendo. Te frustraste porque no lo entendiste y bajaste los brazos. Entonces, hay que entender que no es necesario comprender en el momento en el que estamos pasando, sino decir, Señor, algo grande se va a venir, solamente te pido que renueves mi fuerza. Dice su palabra que Él renueva nuestras fuerzas como la del búfalo. Amén. El búfalo tiene una doble tracción. Cuando no da más, dice que se arrodilla y comienza a levantarse de a poco. Entonces nosotros, en ese proceso, cuando no damos más, hay que doblar nuestras rodillas y dejar que sea Él que nos da la doble porción de fuerza. Wow. Entonces, para ponerlo en un contexto, es que Dios usa el proceso para cada día tener la oportunidad de nosotros, como somos carnes, somos débiles, como dice su versículo, al débil diga que es fuerte. Amén. Entonces, cuando nosotros mostramos esa vulnerabilidad de ser literalmente personas frágiles, es la oportunidad para Dios mostrar su poder. Vamos a ir terminando y quiero leer este último versículo. Amén. Gracias a Dios por los que están acompañándonos en esta hora. Tenemos audiencia en vivo también. Amén. Así que Jeremías 29, 11 dice de esta manera: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Y terminamos hablando acerca de la promesa de Dios en el proceso. Mirando este versículo, mi hermano, si los planes de Dios no son malos, ¿por qué las cosas malas pasan? Si Dios tiene una esperanza para nosotros, ¿por qué el proceso tenemos que pasar el proceso? Y la verdad es que nosotros, yo, si me tengo que afrontar por ejemplo, a una bendición del Señor, pero para yo recibir esa bendición necesito estar preparado, entonces la herramienta del Señor para prepararme es ese proceso. Amén. Entonces la única manera de yo poder agarrar esa bendición y tomar esa promesa es tener las herramientas necesarias. Y el método de Dios para con nosotros proveer herramientas es ese proceso. Entonces no es algo malo el proceso, y hay que entender que el proceso es bueno. Amén. Porque forja en mí un corazón conforme a lo que Dios quiere para el día de mañana. Entonces, entender o decir que el proceso es malo, estamos en un lenguaje que no es del reino. Okay. El proceso es bueno, porque el fin del proceso es el plan de Dios para nosotros, y el proceso es la herramienta que usa Dios. Wow, entonces bueno, vamos a dar finalizado este hermoso tema. Gracias a Dios por la audiencia, gracias a Dios por nuestro hermano Leandro. Y es dejarles esto de parte de Dios, es que no tienen que entender nada. Amén. Es que tienen que aferrarse a las promesas de Dios en medio de todo caos, y es saber que Dios siempre va a estar de nuestro lado. Amén. Y es como la mentalidad del reino es saber que siempre son planes buenos. Amén. Siempre hay algo bueno de todo lo, entre comillas, lo caótico, lo malo. Dios tiene algo para nuestras vidas. Qué bueno es poder terminar orando. Amén. Para que sea Dios ayudando a aquel joven, a aquel persona que esté pasando un proceso. Hemos pasado por procesos. Les digo, enamórese de eso, pero también
deje que Dios trabaje en ese tiempo. Amén. Vamos a hacer una oración. Amado Amén. Jesús, Amado te doy Dios, gracias Padre por este celestial, tiempo que gracias hemos por este compartido. tiempo, por Oramos, cada oyente, Señor, por esa Señor. audiencia. Oramos por Bendice, aquellos que están Señor. escuchando esta Levanta parte, sus brazos, que sabes que están pasando algún proceso difícil, caótico en su vida. Tal vez sea financiero, tal vez sea económico, tal vez sea en salud, tal vez sea en cualquier situación que no puedan sobrellevar. Te pedimos que dé las fuerzas, que dé la sabiduría, Señor, así como cada uno de nosotros nos has dado en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y y amén. amén. Esto ha sido Creciendo juntos.